No me voy a cansar de decirlo. Posta, no me voy a cansar. Qué lindo que es el mundial, boludo. Qué lindo que es el mundial. Y ya me estoy deprimiendo porque se está por terminar. Creo que hoy tuvimos uno de los mejores días desde que empezó el mundial. Fueron solo dos partidos, pero qué partidos. Qué partidos vivimos hoy. Dos partidos eliminatorios a la altura de lo que tiene que ser una Copa del Mundo, ¿no? Primero fue Brasil. Brasil eliminada del Mundial. En octavos de final. Nunca había pasado esto desde el 90, creo que es. Cuando Argentina le ganó a Brasil. Así que imagínate el tiempo, ¿no? Ya casi 40 años. De que Brasil no perdía en octavos de un Mundial. Tremendo, tremendo. Brasil que se notaba que estaba en una crisis hace tiempo, sobre todo después de Qatar, después de ese mundial donde Brasil era candidata y quedó afuera, entró en un limbo muy complicado y creo que hoy termina de ser la confirmación de esa crisis que se vio a lo largo de las eliminatorias donde Brasil perdió un montón de partidos, fue goleada por Argentina, bueno, sufrió muchísimo Brasil en el último tiempo y hoy creo que fue esa confirmación de esa crisis, una Brasil amarga, una Brasil con Danilo y Douglas Santos en los laterales, una selección que toda la vida se destacaron los laterales que tenían, con Roberto Carlos, con Cafú, más a los tiempos modernos con Marcelo y Dani Alves, y ahora son Douglas y Danilo. Danilo, que no sé cuántos años tiene, pero jugó en todos los equipos importantes del mundo, nadie se acuerda de él y sigue jugando en la élite porque es un mundial esto. Ahora juega en Brasil, creo, en clubes, pero digo, está jugando un mundial. Y creo que nadie lo habrá visto jugar bien en su vida, Danilo. Hoy jugó pésimo, obviamente. Pero no sorprende lo de Danilo. Y creo que eso, lo de los laterales refleja un poco la crisis de Brasil. La crisis de esta selección que es la más importante de los mundiales, la que más ganó y que hoy marca una de sus peores participaciones mundialistas, sin ninguna duda. Creo que con esa del 90, donde también fue octavos de final con Argentina, y después de eso habría que retroceder hasta no sé cuándo, hasta quizá el 66 o por ahí, que creo que se fue en fase de grupos. O sea, realmente hay que ir muy atrás para encontrar participaciones de Brasil tan malas como esta en mundiales. Obviamente que acá la ver 16avos en realidad avanzó una fase y no es lo mismo. Y le ganó a Japón, pero muy decepcionante lo de Brasil en el mundial. Porque además, por cómo lo pierde el partido. Perdió contra una Noruega que creo que lo termina ganando bien el partido. Pero Noruega, por más que me parece un buen equipo, un equipo que tiene buenos jugadores, un equipo valiente ante todo, que nunca jamás jugó el partido diciendo ojo con Brasil, uy, el respeto, Brasil, Brasil. Nunca jamás temió en lo absoluto Noruega al equipo que tenía enfrente. Como le pasó a Japón, por ejemplo, para mí el otro día. Donde sintió temor de estar ganando, como que no se lo creyó, tuvo miedo a ganar, parecía Japón la otra vez. Hoy a Noruega no le pasó, hoy Noruega fue valiente y se lo terminó comiendo a Brasil, sobre todo en la última media hora de partido, porque Brasil no lo jugó tan mal el partido en un momento. Brasil lo arrancó mal, Noruega mete un gol que lo anulan y después se encuentra con un penal al toque, un penal que se va a hablar largo y tendido de ese penal seguramente en Brasil porque no se explica cómo Vinicius no patea ese penal. Me dirán que es diario del lunes. Creo que cualquiera que estaba viendo el partido dijo, ¿qué hace Bruno Guimaraes pateando? Y no Vinicius, que es el mejor jugador de Brasil, el mejor de Brasil en el Mundial y la estrella. ¿Por qué no pateas? Y además pateó 800 penales en el Real Madrid. ¿Por qué no patea Vinicius? No lo voy a entender. No se hizo cargo Ancelotti explicando que había unas estadísticas para decir que Vinicius no tenía que patear. Pelotudez. ¿Cómo no va a patear tu mejor jugador el penal a los 10 minutos del partido? Qué locura. Qué locura. Y Bruno Guimaraes que lo erra, lo ataja el arquero. En realidad no lo erra, lo ataja el arquero. Que fue una de las figuras del partido. Probablemente la figura junto con Haaland. Lo que pasa es que los dos goles de Haaland
lo terminan opacando, pero entre él y Haaland fueron las figuras absolutas del partido y llevan a Noruega a cuartos de final. No me acuerdo cuándo fue la última vez que Noruega jugó un mundial y no sé si alguna vez Noruega llegó a una instancia como estas. Si lo hizo, discúlpenme, y si no, bueno, aplausos para esta generación tremenda de Noruega que está consiguiendo un hito absoluto y que creo que lo merece. Creo que Haaland está demostrando que es un jugador para los libros de historia, por más que para mí ya lo demostró, ¿no? Pero los mundiales son esos torneos donde se marcan las diferencias, son esas cosas que quedan en el recuerdo de la gente, de esos jugadores históricos. Siempre uno se acuerda de tal mundial, ¿te acordás del mundial que jugó tal? Lo de Haaland con Noruega, que todo bien con Noruega, para mí tiene un equipo bastante bueno y destaco, pero es Noruega, es un país de tercer orden en el fútbol, o de segundo orden si sos bueno, hoy en día es de segundo orden, pero históricamente un equipo muy menor, un país que como digo, no fue a los últimos mundiales. Y Haaland, siendo un delantero que dice no, que Haaland no se mueve, y Haaland en Noruega no se cansa de hacer goles, 7 goles en 5 partidos del mundial, una locura, un doblete tremendo, primero de cabeza comiéndoselo crudo a Gabriel Magalhães, donde había un duelo picado por su rivalidad en la Premier con el City y el Arsenal. Y el segundo, un golazo, el remate que saca Haaland, un golazo. Y le dio él la clasificación a Noruega con esos 2 goles. Y Haaland que sigue haciendo historia en los mundiales, en su primer mundial ya ha hecho muchísimo. Entonces es tremendo lo de Haaland y hay que decirlo, por más que sea lo obvio, no hay que dejarlo pasar porque es impresionante. Es impresionante, fue impresionante lo del arquero noruego. Un arquero que no sé si será un arquerazo de verdad, pero el partido que jugó fue tremendo, atajando un penal. La tajada que mete sobre el final, que era gol en contra, con la ayuda del palo. Le sacó 2 más a Vinicius, una a Ryan también en el segundo tiempo, una atajadón a Bruno Guimaraes que creo que era offside, pero es un atajadón igual. Fue muy bueno lo del arquero, pero la mayoría de las chances de Brasil son hasta el minuto 60 o por ahí del partido. Creo que Noruega le dio mucho espacio a Brasil y posibilidad para que Brasil lo ganara el partido, le convirtiera más de un gol. Le dio espacios, pero Brasil no lo aprovechó. Hendrick, que a Scaloni iba a decir, Ancelotti lo corrieron todo el mundial con que no lo ponía Hendrick. Yo mismo lo corrí a Ancelotti con eso. Y bueno, un poquito de razón tenía Ancelotti porque entró Hendrick y se erra el gol más imposible de errar que vi en mi vida. Un mano a mano donde tenía tiempo, espacio, formas infinitas para definirlo, podía gambetear y se erra un gol. Tremendo, tremendo. Y ahí es cuando se le empieza a ir el partido a Brasil porque el penal fue muy al principio. Ahora, ese gol que erra Hendrick. Y llegó la pausa de hidratación y ahí fue cuando para mí Noruega hace el clic, empieza a hacerse de la pelota mucho más y empieza a generar un par de chances de gol y se empieza a acercar. Y Noruega la última media hora lo dominó a Brasil y estaba para ganarlo Noruega y se lo ganó. Y se lo ganó con ese gol de Haaland ya cerca del final, pero no fue sorprendente para cómo venía siendo el partido ya en esos últimos minutos. Fue tétrica la última media hora de Brasil. Muy, muy mala la última media hora de Brasil. En el medio entrando Neymar. Ancelotti confiando plenamente en Neymar, en su estrella o ex estrella, habría que decir, porque lo de Neymar fue decepcionante, pero también a la altura de lo que es Neymar hoy en día, que juega en el Santos, que estaba mucho tiempo lesionado. Está bien, mete ese gol de penal al final para irse con una estadística mínima, pero el ingreso de Neymar fue muy malo, no tocó la pelota casi hasta que le hicieron los 2 goles a Brasil y terminó peleándose con los noruegos, peleando una patada de impotencia, haciéndose amonestar, enojándose con el arquero de Noruega después de meter un penal que no servía para nada. Fue un ingreso feo el de Neymar, feo de ver para los que nos gusta el fútbol de Neymar, para los fanáticos de Neymar. Por más que hoy yo quería que pierda Brasil, Neymar es un tipo que quiero mucho.
el ingreso de hoy fue pésimo, pésimo, y es un cierre definitivo a la carrera de Neymar en mundiales y probablemente con Brasil. Es más, creo que se retiró definitivamente de la selección. Un cierre muy decepcionante para un Neymar que se retira de la selección brasileña siendo el máximo goleador histórico, pero sin haber podido conseguir un mundial memorable con su país. Más allá, en Brasil llegó a semifinales y se comieron 7, se lo perdió por lesión. Y en los demás, bueno, creo que no tuvo, en Rusia y en Qatar, digo, no tuvo malas actuaciones, pero Brasil se fue en cuarto, con sabor a poco. Y bueno, este mundial fue muy malo de Neymar, siendo un actor de reparto que fue suplente en todos los partidos, salvo hoy, que entró, que también fue suplente, pero digo, jugó un rato más, entró con el partido 0-0, entró para hacer algo. No como con Escocia, que entró con el partido 3-0, entró para decir hola Neymar, pero no mucho más. Entonces, muy decepcionante este cierre de Neymar, pero que también va acorde de lo que se veía en el Santos. Muchas lesiones y no tanto fútbol. Creo que Ancelotti paga caro no convocar a João Pedro, quizás, aunque para mí Mateus Cunha no hizo un mal mundial, ni mucho menos, fue de los mejores de Brasil. Creo que Vinicius hizo un gran mundial, pero incluso hoy jugó bien, pero va a quedar marcado porque primero su última media hora fue horrible, como la de todo su equipo. Y segundo porque por ese penal, para mí no es menor lo de Vinicius no pateando el penal a los 10 minutos de partido. No puede no patear, no puede no estar designado para patear ese pibe. Es la estrella de Brasil. No puede no patear el penal. Realmente no puede no patearlo. Me sorprende mucho que Vini no haya pateado ese penal. Y va a pensar mucho tiempo en eso, creo yo. A pesar de que su mundial me pareció muy bueno. Contra Japón jugó muy bien. En todos los partidos de la fase de grupos hizo goles. Hoy para mí jugó bien. Salvo esa última media hora que fue tétrica como todo el equipo de Brasil. No fue solo de él. Entonces, no es por caerle porque creo que fue el mejor de Brasil en el mundial. Pero tiene cosas que lo manchan en el partido de hoy. Y Brasil que está en una crisis. Está en una crisis de identidad. El Jogo Bonito casi que no existe más. Brasil ya no juega como jugaba antes. Ya no tiene esos laterales que supo tener. No tiene un 10. Hoy jugó Martinelli como de media punta. Neymar totalmente terminado. Una selección brasilera que decepcionó totalmente en el mundial. Y que tiene que rever un montón de cosas estructuralmente. No es un tema ya de culpa de Ancelotti, por más que para mí hizo muy mal su trabajo. Creo que ya es una cosa que lo trasciende a él, porque Brasil venía pésimo antes de que llegue Ancelotti. Brasil tiene un montón de problemas y no sé cómo los va a resolver, pero tienen que trabajar un montón porque Brasil es muy grande. Brasil es muy grande. Y esto es un fracaso rotundo. Rotundo, y que yo como argentino por supuesto lo disfruto porque Brasil es muy grande. Y Brasil, cuando era un equipazo y te bailaba, no te la perdonaban, no te la dejaban pasar. Se te reían, te tiraban todos los chiches, se te burlaban. Entonces ahora que nosotros parece que estamos mejor, no parece, estamos mejor que ellos. Seguimos vivos en el mundial, hay que pasar igualmente. Después de lo mal que jugamos el otro día, ya no me aseguro nada. Pero ahora que estamos bien, ahora que la última vez que jugamos los goleamos y verlos a ellos en crisis, hay que disfrutarlo muchísimo, porque no sabemos hasta cuánto puede durar. Y hay que saber que Brasil no siempre fue esto, casi nunca lo fue, diría. Por más que lleva años cayendo en octavos o cuartos, bueno, siempre en cuarto de final, ahora es octavo, pero pasando una ronda. En su segundo mano a mano de mundial, digamos, lleva ya desde el 2006 para acá, perdiendo siempre con un europeo en cuarto de final. Hoy fue octavos, pero habiendo pasado una ronda antes, así que es parecido. Y es muy decepcionante lo de Brasil, es muy decepcionante. Y creo que tienen que rever un montón de cosas. Pasando a Noruega, porque quiero hablar de Noruega también. Lo de Haaland, no solo por los goles, estaba jugando muy bien Haaland. Haaland cada vez que tiraban un pelotazo entre los centrales, los volvía locos. Jugó mucho para el equipo y Haaland. Gabriel Magalhães y Marquinhos tuvieron una tarde tétrica.
Para mí el técnico leyó bien con esos cambios en el entretiempo, con Sheldrup y Oscar Bob. Sheldrup entró bien, le pone el centro a la cabeza a Haaland. Para mí Oscar Bob no estuvo mal tampoco. Le dio desequilibrio a Noruega por los costados con esos cambios. Jugó bien Berg, el volante. El otro Berg también jugó, que son Berge y Berg. Los dos jugaron muy bien. Odegaard yo lo sigo viendo mal. Me duele, pero lo sigo viendo mal. El arquero fue la figura junto con Haaland, como dije. El lateral izquierdo cumplió. Wolf creo que era. Ayer hace un penal muy boludo, pero bueno, después supieron ganarlo. Noruega consigue una clasificación tremenda, histórica completamente para ellos, y lo festejan haciendo el remo con sus hinchas, y creo que lo merecen, y se va a enfrentar en cuartos de final a Inglaterra que sacó a uno de los anfitriones, a México, en el Azteca, en el que fue para mí el mejor partido del Mundial, o uno de los mejores junto a ese de Senegal con Bélgica. Qué partidazo, qué partidazo, porque había una tensión en el ambiente, tremendo partido. México que no puede pasar los octavos de final del Mundial, otra vez le es esquivo pasar los octavos de final. Por más que hoy fue una actuación más que digna, le sigue siendo esquivo. México que controlaba el partido, que tenía la pelota y que estaba mejor que Inglaterra, pero Inglaterra, a diferencia de Ecuador, que se lo comió el contexto, fue totalmente superado y México se le puso 2-0 en 20 minutos. Inglaterra no tenía la pelota, pero no sufrió casi, salvo alguna chance, un cabezazo que atajó bien Pickford. No lo sufría el partido, se mantenía ordenado atrás, prolijo, y en la que le llegó la chance aprovechó porque el talento individual que tiene es importante, y le metió a México 2 goles en 2 minutos, doblete de Bellingham, empujándola abajo del arco, primero con una gran jugada de Saka, el segundo con una pérdida en la mitad de la cancha de México, centro de Kane y la empuja Bellingham. México descontó rápido y ahí fue el mejor momento de México del partido. Para mí México había jugado un gran primer tiempo, tenía controlado el partido y de golpe le cayeron 2 goles porque defendió mal el área. Pero la reacción de México fue impecable, porque uno dice le cayó 2 goles en 2 minutos y ahora México va a estar atontado, uno espera, y no fue así. México reaccionó rápido, metió el gol, y de ahí hasta que terminó el primer tiempo, que tardó bastante porque entre el descuento y todo tardó, tuvo como 2 chances clarísimas de gol para empatar el partido. México estaba jugándolo muy bien el partido, estaba para ir y empatarlo y darlo vuelta, incluso con el golpazo doble que había recibido. México estaba muy bien e Inglaterra lo ganaba, pero lo estaba padeciendo un poco después del descuento, cosa que no había pasado hasta los 2 goles de Inglaterra. Inglaterra estaba prolijo atrás sin sufrir, después del descuento le estaba costando. Creo que el segundo tiempo fue muy diferente, porque Inglaterra lo arranca bien, tira un palo, se acerca, tiene chances. Inglaterra parecía que estaba yendo a hacer el tercero en el arranque del segundo tiempo, hasta que llega la roja de Quansah, una roja ridícula. Un error de Quansah tremendo, yendo como un animal a barrer una pelota que no era tan difícil. Expulsión clarísima, por supuesto. Y creo que ahí el partido cambió. Entró en una tónica muy diferente, porque primero México le terminó siendo contraproducente la roja a México, porque México se desesperó. Entró México en un modo picarla, en un modo discusión, se empezaron a pelear. México entró a desesperarse, entró a picar el partido, demasiado picado todo, demasiado desesperación, desorden, y en ese desorden cae el penal para Inglaterra, en un pivoteo de Kane que termina con Gordon, que estaba jugando mal y consigue ese penal del arquero, error del arquero. Kane lo patea muy bien, lo transforma 3-1. Y ahí Inglaterra podía respirar un poco, porque te echan a 1, 2-1, el partido te estaba costando. Ponerte 3-1 es un regalo tremendo. Pero México no tardó mucho tiempo en ponerse 3-2 con un penal inventado. No fue penal de Harry Kane. Yo entiendo que le patea la pierna, pero va la pelota, es un toquecito. A mí no me pareció penal, sinceramente. Raúl Jiménez convierte, y de ahí en más México se mandó totalmente al ataque e Inglaterra se refugió en su área, decidió defenderse en lo que quedaba de partido y lo logró. Tuchel mandó a la cancha a Stones, a Spence y a Dan Burn, y entre los tres
habrán despejado como 15 pelotas, una locura, sacaron todo de arriba. Y creo que México no estuvo bien, el técnico se apuró, para mí lo sacó muy temprano a Quiñones, que para mí estaba siendo de las figuras del partido. Y México se apuró, tiró demasiado centro frontal, rápido, desesperado. No leyó bien, Inglaterra se defendió tranquilo. O sea, sufriendo, obvio, pero no con tanta chance clara de gol de México, sino más sufrir porque estás con uno menos y te están lloviendo los centros. Pero no, México no generó chances, no. México no resolvió bien, no gestionó bien ese hombre de más que tuvo en casi todo el segundo tiempo. Creo que ahí hubo una equivocación del cuadro mexicano y el equipo de Tuchel se mete en cuarto de final haciendo un partido, no sé si tan bueno, por momentos discreto, pero en definitiva ordenado, defendiéndose bastante bien, salvo ese tramo del primer tiempo que nombré antes, siendo contundente en el área rival. Y en definitiva está en cuarto de final e Inglaterra va y se ilusiona. Veremos si puede romper el maleficio y empezar a hacer algo de verdad en los mundiales, porque hace años que es decepcionante lo de Inglaterra en las Copas del Mundo. Bueno, en Rusia salió cuarto, qué sé yo, no estuvo tan mal, pero hace años que Inglaterra no puede salir campeón, que es un poco a lo que apunta. Así que se ilusiona, pero bueno, con calma, porque tampoco fue un partido tan descollante de Inglaterra. Creo que entraron muy bien esos cambios, tanto Stones como Spence como Barnes sacaron todo. Para mí Bellingham fue la figura absoluta de la cancha, un partido sensacional de un Bellingham del cual yo no espero tanto, que por lo menos lo vengo criticando porque no me viene gustando mucho lo suyo, pero hoy entre los dos goles que la empujó, pero porque llega al área y se mueve bien. Y después cómo cubrió la pelota, cómo la cuidaba, cómo leyó todo. Fue un partido de estrella absoluta el de Bellingham hoy. Un partido del Bellingham de hace 2 años que nos enamoró a todos y que hace tiempo que yo no veía. Y para mí jugó un partidazo Bellingham. Para enmarcar, jugó bien Harry Kane, convierte su penal, asiste a Bellingham en un gol. Después se quedó sin nafta Harry, bastante rápido, se quedó sin nafta. Tardó en sacarlo Tuchel, pero lo saca por Rogers. A Roger que lo metió a volantear, a jugar casi que de doble 5 por cómo se paraba. Tremendo ese cambio. Fue buen partido de esos que entraron. Pickford, que había tenido un muy mal mundial hasta ahora, hoy atajó muy bien. Estuvo muy sólido. En las que pudo hacer algo, en todas las atajó, pues en los goles uno es de penal y el otro difícil que pueda hacer algo. Tuvo 2-3 atajadas muy buenas. Y bueno, Inglaterra se metió en cuarto final. Ah, y Saka también. Saka jugó muy bien. Saka primero que fue clave en ese primer gol con ese buen centro, pero además estaba enchufado Saka en el partido. Y creo que el técnico lo termina sacando más por un tema de la expulsión que por un tema de cómo estaba jugando, claramente. Entonces, destacable lo de Bukayo Saka en este partido. Primera titularidad para él en el Mundial. Y creo que cumplió con creces. De parte de México, creo que es una sensación extraña con la que se va México del Mundial. Porque por una parte te vas con la cabeza en alto, porque México para mí jugó muy bien este Mundial. Ganó un partido mano a mano que nunca podía, jugó bien, mostró buenos niveles individuales de algunos futbolistas. Y hoy a Inglaterra le compitió muy bien. Entonces se puede decir que se va con la cabeza en alto en cuanto a las formas, pero al mismo tiempo es decepcionante porque México no puede pasar los octavos de final. 40 años, desde el 86 que México no puede pasar octavos de final. Y van a seguir porque van a ser ya 44 años. Porque va a venir el 2030 y veremos si ahí lo consigue o no. Entonces México no puede pasar los octavos de final. No lo logra. Otra vez le es esquivo. Y yo creo que se va decepcionado porque no era un mal equipo. Entonces creo que México era un mundial en el que estaba para un poco más. Por más que quedó afuera con Inglaterra, no es que perdió con un equipo malo y fue un batacazo. Creo que lo lógico quizá era que gane Inglaterra, pero digo, por cómo compitió, creo que México estaba para más. Porque ellos si pasaba jugaba con Noruega, entonces perfectamente podía llegar a semifinales. Entonces creo que es decepcionante lo de México porque
por cómo jugó el Mundial, podría haber llegado más lejos. Entonces creo que para mí se van con una sensación de tristeza, de decepción, de desazón, porque creo que estaban para un poco más. Porque México en otros mundiales había sido pobre y llegaba a octavos y ahí moría porque era para lo que alcanzaba. Era decepcionante, pero no estaba para tanto más. Esta vez, por más que le ganó un rival bueno, creo que fue un poco decepcionante en el sentido de que después de ese gran partido con Ecuador, la gente festejó en las calles, había energía positiva y que se termine todo tan rápido es un golpe duro para el equipo mexicano que no supo defender bien el área, se comió 2 goles rápido, o sea, muy seguidos en realidad, y creo que después con el hombre de más no supo gestionar esa ventaja numérica, también picó el partido al pedo para mí, le fue contraproducente eso también, y no pudo con Inglaterra, que estuvo mucho más firme y se metió en cuartos de final, así que el equipo de Harry Kane y compañía sigue en carrera en la Copa del Mundo. Jugadores mexicanos a destacar, tanto hoy como en el torneo global. Raúl Jiménez, espectacular, hoy convierte el penal, pero gran partido suyo. Quiñones, que metió un par de lindos goles en el Mundial. Y fue la revelación, porque creo que, salvo los que siguen la Liga Árabe y sabían que era el goleador de la Liga Árabe, no lo teníamos. Eric Lira también jugó muy bien hoy, ha jugado un gran mundial. Alvarado, una máquina de generar chances y de regatear contrarios. Muy positivo lo de Alvarado. Quizá hoy no fue el día de Mora, pero para mí tiene destellos de jugador interesante. Se fue haciendo con la titularidad durante el mundial. Quizás salió temprano hoy, puede ser, pero no jugó bien. Y después, bueno, no sé quién más es para destacar. Hoy puntualmente no fue un buen partido del resto de los jugadores, los defensores más que nada. Por ejemplo, Montes, que había estado bien el otro día, hoy no estuvo tan bien. O Sánchez, capaz. Pero bueno, creo que México hace un mundial digno, jugó bien, pero que podría haber sido mucho mejor y que también quedarse afuera en su casa es un poco triste. Pero en definitiva no es un papelón como fue en Qatar, por ejemplo, donde ni pasó la fase de grupos y donde proponía un fútbol muy muy pobre, a diferencia del que propuso para mí en este mundial. Así que bueno, terminó otra jornada mundialista. El mundial es lo más grande que hay. Hoy para mí fueron 2 partidazos tremendos. Estoy muy contento con lo que vi hoy, con el fútbol que pude disfrutar. Y bueno, les mando un abrazo a todos y que sigan bien.